Hola a todos, hoy les hablaremos sobre el patrón de diseño de tipo estructural FACAD, o mejor conocido en español como fachada. Presentamos mi compañero Carlos Eduardo y una servidora, Ana María. Bueno, primero que nada nos dice que este patrón de diseño tiene una intención, la cual consiste en proporcionarle al usuario una interfaz clara y sencilla, la cual le oculte la complejidad que pueda existir detrás de algún sistema. En pocas palabras, lo que busca hacer es que algo complejo pues se vuelva más sencillo de utilizar. Bueno, si vemos la imagen, pues vemos que nos muestra una analogía de un sistema, el cual pues tiene muchas partes que interactúan entre sí. En este caso, proceso de pago, proveedores, impuestos, almacén, empaquetado y entrega. Entonces, si lo vemos, tenemos lo que es nuestro patrón fachada, que viene siendo, en este caso, pues el operador, quien va a crear como una especie de puerta o interfaz, como ya se había mencionado, ¿sí? Por la cual el usuario, pues va a hacer la petición de algún servicio y va a acceder a todas estas partes sin necesidad de entender realmente cómo funcionan por dentro. Sin duda, pues este patrón resulta muy útil de utilizar cuando pues se tienen demasiadas clases o componentes dentro de un sistema, pues lo que busca es ofrecer una forma más simple de acceder a cada una de ellas sin exponer pues toda su complejidad. Y esto lo va a hacer mediante una clase de tipo fachada. Tenemos lo que es la problemática. Si imaginamos que trabajamos en una aplicación o en un sistema complejo, ¿sí? En el cual pues se requieren integrar diferentes servicios como bases de datos, servicios web, servicios de pago, etcétera. Pues cada uno de estos servicios son independientes y pues obviamente lo que se requiere hacer es que trabajen pues todos juntos, ¿no? En grupo pues para que el sistema pueda funcionar. Obviamente esto va a implicar que cada servicio tenga que inicializarse uno por uno, ¿sí? Llamando a cada uno de sus métodos en un orden adecuado. El problema es que cuando se trata de hacer esto, pues se vuelve un poco complicado porque pues cada uno de estos servicios pues tienen diferentes detalles o elementos internos que al mezclarse, pues obviamente hacen que el sistema pues se pueda volver difícil o complejo de manejar. Para lo antes mencionado, tenemos lo que es la solución. Esta consiste pues en crear lo que es nuestra clase de tipo fachada, pues para proporcionarle la funcionalidad a cada servicio de manera pues más sencilla para nuestro sistema, ¿sí? Porque pues nuestra clase fachada es la que va a proporcionarnos lo que ya se había mencionado, una interfaz simple, la cual pues va a acceder a una parte específica de lo que es nuestro subsistema, ¿sí? Obviamente, el encargado pues de interactuar o de tener ahora sí el acceso a nuestra fachada pues es el cliente. El cliente es el encargado pues de hacer la petición, ¿sí? Y nuestra clase fachada va a invocar los objetos requeridos por el cliente pues para darle una solución. También cabe mencionar que dentro de nuestro sistema pues tenemos diferentes clases. Estas clases pues no conocen la presencia de nuestra clase fachada. Ellos no saben que existe, entonces obviamente pues siguen trabajando de manera normal pues directamente dentro de nuestro sistema, ¿sí? También podemos ver que puede existir más de una clase fachada, ¿sí? Sí pueden existir fachadas adicionales porque pueden evitar pues sobrecargar solamente una clase y pues volverla compleja, pero pues dependerá mucho del tamaño de nuestro sistema. Si nuestro sistema es demasiado grande, pues obviamente sí es funcional utilizar más de una clase fachada, pero si nuestro sistema pues llegara a ser muy pequeño, pues no se recomienda, no se ve el caso de utilizar más de una clase fachada. ¿Sale? Tenemos lo que son los objetivos. Bueno, nos dice que este patrón pues simplifica la interacción con un subsistema complejo. Puede disminuir lo que son las dependencias entre los clientes y el subsistema y proporciona una clase única y fácil de usar para acceder a las funcionalidades de un sistema complejo, ¿sí? Este patrón en general
lo que va a realizar pues es que el cliente simplemente va a tener acceso a la fachada, ¿sí? Solamente a lo que la interfaz, lo que vemos por fuera. Y ya la fachada pues se encargará de realizar lo que son los procesos internos que el cliente pues le pida hacer. Bueno, como ejemplo de lo anterior, pues tenemos lo que es un sistema de teatro en casa, en el cual pues lo que se quiere hacer pues es ver películas y escuchar la radio. Entonces, en un ambiente real como es nuestra casa, pues obviamente lo que hacemos primero es encender lo que es el teatro en casa. Esto lo hacemos a través de lo que es un controlador, o mejor dicho, un control remoto, pues para ver películas o escuchar la radio. Asimismo, pues podemos modular en lo que es el volumen, buscar la frecuencia, buscar el nombre de alguna película. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues vamos a ver el ejemplo. Bueno, continuando tenemos lo que es el UML, ¿sí? Primero que nada, pues debemos de considerar si nuestro sistema pues es candidato pues para implementar lo que es este patrón, ya que pues tendremos que declarar una interfaz a nuestro sistema pues ya existente, de la misma forma que vamos a crear lo que es nuestra clase de tipo fachada, ¿sí? Y pues si recordamos, sabemos bien que pues este patrón pues está pensado para ser aprovechado en sistemas pues grandes, ¿no? En donde el usuario pues no tenga que interactuar directamente pues con cada uno de los subsistemas. Entonces pues para eso se crea lo que es esta clase intermedia, para facilitarle la comunicación directa pues con algún subsistema en específico, ¿sí? Tomando esto en cuenta, pues vemos en nuestro UML, ¿sí? Que tenemos lo que es la interfaz. Esta interfaz pues va a contar con algunas funciones como ver película y escuchar radio, ¿sí? También tenemos lo que es ya nuestra clase de tipo fachada, teatro en casa fachada, ¿sí? Haciendo referencia a nuestro ejemplo, pues esta clase va a ser como nuestro control remoto, ¿sí? Porque a través de ella, pues el usuario va a realizar diferentes funciones, ¿sí? Se le están agregando algunos atributos como son el amplificador, el sintonizador y el reproductor DVD. ¿Sí? También tiene algunas funciones como son la de teatro en casa, fachada, ver película y escuchar radio. ¿Sí? Podemos notar nuestro pequeño subsistema que está integrado por el sintonizador, el amplificador y el reproductor DVD. ¿Sí? Cada uno de estos pues cuenta con sus funciones. ¿Sí? Todo nuestro subsistema pues se va a agregar directamente a lo que es nuestra clase de tipo fachada. Y pues aquí el usuario va a ser el que interactúe pues con nuestra fachada, ¿sí? Bueno, continuando, pues vamos a pasar a lo que es el código para... Bien, continuando con el ejercicio práctico, lo primero que vamos a hacer es crear una interfaz, el cual va a tener nuestras funciones principales. Para el ejemplo es ver película y escuchar radio. Nuestro sistema tiene pequeños subsistemas que son el sintonizador, el amplificador y el reproductor DVD. Como lo podemos ver aquí, amplificador que tiene funciones propias de este subsistema, el reproductor DVD y el sintonizador. ¿Ok? Cada uno es un subsistema independiente. ¿Vale? Entonces, nos dice que tenemos que crear una interfaz el cual tenga las funciones que identificamos como principales de lo que queramos realizar, en este caso ver película y escuchar radio. Y esta interfaz va a ser implementada por una nueva clase fachada, que es la encargada de instanciar a los subsistemas, como lo hacemos desde nuestro constructor, ¿vale? Y al implementar esta interfaz, pues tenemos que añadir o trabajar con sus métodos que está implementando esta interfaz. Como lo podemos ver película y escuchar radio. Nuestra fachada igual tiene que implementar esos métodos. Y dentro de cada método, una vez ya instanciados los subsistemas, podemos trabajar con estos, agregando las reglas o lógica que queramos ejecutar para poder ver una película o para poder escuchar la radio. ¿Va? Bien. Entonces, una vez ya teniendo, en este caso ya tenemos nuestra interfaz, nuestra fachada, que es la que se encarga de hacer comunicación con los subsistemas. Ahora nuestro cliente es la que simplemente se va a conectar a la fachada. Bien, aquí tenemos nuestra clase que está simulando nuestro cliente. Y
Implementando el patrón, pues simplemente, como se menciona, nosotros le vamos a enviar información a la fachada. En este caso, para ver película necesitamos el nombre de la película, el volumen y la frecuencia. Y para escuchar la radio, frecuencia y volumen. ¿Ok? Entonces ejecutamos y podemos ver que aquí se está ejecutando los pasos o bueno, las funciones para poder ver una película y para poder escuchar la radio. ¿Ok? Bien, en caso de no integrar el patrón fachada, tendríamos que instanciar cada uno de los subsistemas, en este caso, como lo vemos aquí, amplificador, sintonizador, reproductor DVD, y para poder escuchar la radio o ver una película, ejecutar la serie de pasos adecuadas para poder ver una película. Es decir, imaginemos que nos equivocamos, pues no podríamos ver la película de forma adecuada o simplemente no la podríamos ver. Y de igual manera para la radio. Entonces, eh, esto se vuelve más complejo cada vez si nuestro sistema sigue creciendo con más subsistemas, añadiendo a esta clase cliente paso a paso de lo que queremos realizar. Entonces, para ello y disminuir la complejidad, implementando el patrón fachada, simplemente mandamos los datos que necesita y la clase fachada es la que se encarga de hacer comunicación a los subsistemas. ¿Ok? Bueno, vamos a ejecutar el código eh, sin implementar el patrón y podemos ver que obtenemos el mismo resultado. Como pudimos darnos cuenta, utilizando el patrón fachada o no utilizándolo, llegamos al mismo resultado. Sin embargo, la diferencia aquí es que cuando no lo implementamos, la complejidad aumenta para el usuario, ya que tiene que instanciar cada uno de los subsistemas. ¿Ok? Y si solamente nos comunicamos a la fachada, este nos indica qué es lo único que necesita y el patrón fachada o la clase fachada es la que se va a encargar de hacer la comunicación. Entonces, ¿cuándo es convenible utilizar este patrón? Cuando tengamos sistemas complejos. También cuando queramos agregar una limitación hacia los usuarios, ya que estos, si no llegaran a conocer todas las reglas o funciones que tengan los subsistemas, pues se les va a hacer complejo hacer utilidad de estos. También cuando queramos trabajar en proyectos muy grandes y se requiera trabajar por capas. Bien, ahora vamos a continuar con los pros y contras. Dentro de los pros nos dice que promueve una mejor organización y estructuración del código, ya que pues va a centralizar los componentes de nuestro subsistema en una sola clase. Oculta al cliente la complejidad real del sistema. Esto pues facilita el acceso del usuario pues ante nuestro sistema. Reduce el acoplamiento entre el subsistema y los clientes, ya que si en algún momento pues se requiere hacer cambios a nuestro subsistema, pues estos no afectarán directamente al cliente. Un contra, el riesgo de sobrecarga. Si tenemos nuestra clase y le agregamos demasiados métodos, pues corremos el riesgo de volverla en una clase compleja y obviamente pues pierde flexibilidad. Dificultad para probar individualmente. Dentro de esta clase, si se requiere hacer test unitarios pues de nuestro subsistema, cada uno de estos pues tendría que pasar por nuestra clase fachada pues para poder probar nuestro subsistema, pero pues obviamente no es algo que pues no se pueda hacer. Y riesgo de convertirlo en una clase Dios, parecido a lo que es el riesgo de sobrecarga, que al tener una sola clase, pues queramos agregar demasiadas funciones. Sí, esto pues obviamente no es recomendable. Lo que se recomienda pues es agregar más de una clase fachada pues para poder hacer nuestro sistema pues más funcional. Y ya para finalizar, vamos a ver la relación con otros patrones. Fachada puede relacionarse con Singleton, Mediator, Flyweight, Adapter, Proxy o Abstract Factory. Eh, por ejemplo, con Singleton puede convertirse el componente fachada en un Singleton, ya que en la mayoría de los casos es suficiente solamente una capa fachada. Entonces, por lo general, puede convertirse en Singleton
añadiendo la única entrada o instancia al sistema. ¿Ok? Bueno, como ejercicio práctico, vamos a ver el proceso de encendido y apagado de un servidor, donde el usuario podrá elegir el nombre del servidor y la función encender y apagar. ¿Vale? De nuestro lado es todo. Gracias. Hasta luego.